y amigo que nos acompañas. Dice que la palabra para los unos es locura. Esto es conforme a los que se pierden. Pero para los otros es poder de Dios para salvación. Esto es conforme a los que se salvan. Hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual el hombre cada vez más busca vivir una vida separado de Dios. Una vida donde no obedece las leyes de Dios. Quiere obedecer las leyes de la tierra, pero no las leyes de Dios. Déjeme decirle, amiga y amigo que nos acompaña, que Dios siempre ha tenido una buena voluntad para el hombre. Desde el principio de los tiempos, Dios se ha revelado al hombre a través de mandamientos, a través de leyes, estatutos y normas. Es por lo cual podemos ver en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se le conocen como los 5 libros de la ley, como Dios, en especial en Éxodo, le trae al hombre los 10 mandamientos, en el cual expresa parte de sus atributos. Y esa ley se conoce como los 10 mandamientos. Dice la Escritura que Dios le trajo al hombre los 10 mandamientos a través de Moisés, y por eso se le conoce como la ley sinaica o ley mosaica, la ley de Moisés. Pero yo le quiero hablar a usted, amiga y amigo que nos acompaña hoy en esta tarde, de una ley de Dios, pero que no viene en el Antiguo Testamento, sino que viene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos encontrar una ley de Dios o un mandamiento que dice: un mandamiento nuevos doy. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero hay una ley espiritual de Dios que me gustaría hacer hincapié un poco más, porque es una ley espiritual vigente en nuestros tiempos. Y esa ley la narra el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 al 8, lo cual le pido por favor, amiga y amigo, que tienen sus Biblias, me acompañen por favor a dar lectura, donde dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, o de Dios nadie se mofa, porque todo aquel que sembrare para la carne, de la carne segará corrupción, mas todo aquel que sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es una ley, amiga y amigo, que nos acompaña vigente en nuestros tiempos. Es una ley de siembra y cosecha. Y en esa ley nos está diciendo el Espíritu que todo lo que el hombre sembrare en esta vida, eso mismo va a cosechar. Y para eso quiero el primer punto, hacer énfasis en el primer punto, que es: todos somos sembradores en esta vida. Definitivamente, todos y cada uno de nosotros, amigos y amigas, hermanos y hermanas, somos un sembrador en esta vida según esa ley espiritual de Dios. Esa ley dice que cuando nosotros fuimos infantes y luego brincamos a la niñez y después brincamos a la adolescencia, es en ese preciso momento cuando el hombre y la mujer se convierten en un sembrador en esta vida. En términos teológicos basados en Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8, nos demuestra la ley espiritual de Dios de siembra y cosecha. Y nos dice y nos advierte que todos los seres humanos somos sembradores en este peregrinar que es la vida por este mundo.
que cuando brincamos de la niñez a la adolescencia es en ese momento cuando nos convertimos en sembradores eficientes, sembradores prolíficos y constantes, ya que cada acción, pensamiento y palabras que emitimos son semillas que vamos sembrando a lo largo de nuestras vidas y que tarde que temprano producirán una cosecha correspondiente según al tipo de semillas que hemos sembrado. Esta ley espiritual de Dios de siembra y cosecha es aplicable a todos, tanto hombres como mujeres. Indica que cosecharemos lo que hemos sembrado, sea bueno o malo. La Biblia enseña y nos advierte en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, afirmando que no os engañéis, que de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto significa, amigo y amiga que nos acompañas, que nuestras acciones tienen consecuencia tanto en lo personal, individual. Cada acción que realizamos tiene consecuencia en lo personal, individual, pero sobre todo una consecuencia eterna. Y ahorita vamos a ver por qué. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que cultivamos son semillas que plantamos en el terreno de la vida misma. Que la ley de siembra y cosecha implica que recogeremos lo que hemos sembrado. Si sembramos amor junto a Cristo, cosecharemos amor en esta misma vida. Si sembramos desobediencia, odio, cosecharemos odio en esta misma vida. Esta ley nos hace responsables de nuestras acciones y nos llama a sembrar con sabiduría y amor. Y aunque a veces la cosecha puede tardar en manifestarse, Dios te dice que de Él nadie se burla. Que tarde que temprano esta ley llega y nos trae una consecuencia a nuestras vidas. Al haber estado meditando yo en esta palabra, me doy cuenta que todos los seres humanos, y por lo que yo he vivido, en lo personal, me doy cuenta que esta ley espiritual de Dios es verdad. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y si Dios indica en su santa y divina palabra que tarde que temprano lo que sembremos en esta vida lo vamos a cosechar, es porque es verdad. Y déjame decirte, amiga y amigo, que hay dos campos en los cuales podemos sembrar en nuestras vidas. Un campo que le podemos llamar el campo de la carne y la corrupción, que es donde vamos sembrando todas esas semillas que nos habla Gálatas 5:19 al 21. Y todo el tipo de semillas que nos habla Gálatas 5:19 al 21 son celos, ira, adulterio, fornicaciones, envidias, hechicerías, orgías, brujerías y cosas semejantes. Obviamente todos y cada uno de nosotros quizás estemos sembrando en nuestra vida o hayamos sembrado en nuestra vida algún tipo de esa semilla. Quizás no todas. Algunos sembramos todas, pero quizás no todas. Pero lo que sí es verdad es que ese tipo de semillas no las dio Dios ni Cristo. Porque en Gálatas 5:16 al 18 dice que las obras de la carne son evidentes y que son manifiestas. Y déjame decirte que ese tipo de semillas a este mundo no las trajo Dios ni Cristo, sino las trajo el padre de mentira. Entonces, amiga y amigo que nos acompañas, es muy importante que medites hoy en día en esta ley espiritual de Dios y te veas a ti mismo y te veas en qué campo estás sembrando hoy en tu vida. Y sobre todo, ¿qué tipo de semilla estás arrojando? Porque ya lo vimos que el ser humano
Desde que brinca de la infancia a la adolescencia es en el preciso momento que nos convertimos en un sembrador prolífico y eficiente. Y es importante que veamos qué tipo de semillas estamos sembrando hoy y en qué tipo de campo estoy hoy. Porque si estamos en el campo de la carne y la corrupción, dice Dios, y no lo digo yo, a través de esta ley espiritual, que tarde que temprano va a venir una consecuencia a tu vida. Ahora, hay otro campo también, y ese campo se llama el campo de la fe en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que en ese campo se siembra también un tipo de semillas, pero que no nos las entrega el enemigo, sino nos las entrega Cristo. Y esas semillas son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese tipo de semillas te las da Dios para que en esta misma vida tú tengas la primer cosecha y tengas esa bendición. Entonces, por eso es importante que cuando somos jóvenes o cuando estamos ya no tan jóvenes, meditemos en qué tipo de campo estamos hoy sembrando. Porque si estamos sembrando en el campo de la carne y la corrupción, estamos sembrando para la carne. Y sembrar para la carne es sembrar para tu propio gozo. Y dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si hay dos tipos de campo en el cual podemos sembrar, es necesario meditar qué estamos sembrando y quién nos ha dado esas semillas, porque esas semillas, tarde que temprano, van a traer una corrupción de dolor, de sufrimiento en este mismo mundo. Y después de muerto, van a traer también una gran cosecha, que es la muerte segunda. El segundo punto es mirar las señales que el tiempo de la primer cosecha se acerca. Todo buen sembrador y todo buen agricultor en este mundo, y Dios nos compara a todos los seres humanos como sembradores eficientes, abundantes y prolíficos en nuestras vidas desde la niñez. Todo buen sembrador en este mundo sabe que cada diferente tipo de semilla no trae la primer cosecha en el mismo tiempo. Es decir, no es lo mismo recibir una cosecha de una planta de sandía que puedo obtener la cosecha a los 2-3 meses, a sembrar un árbol de manzanas, que puedo tener la cosecha de los 5 a los 7 años a sembrar un árbol de nuez, que puedo tener la cosecha a los 8, 9 y 10 años. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás sabemos muchos aquí que pensamos que porque estamos en este momento sembrando, no estamos sembrando en el campo de la fe y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y que estamos en el campo de la carne y de la corrupción, y como todavía no estoy viviendo un dolor, un sufrimiento, un desengaño, una aflicción en mi vida, esta ley de Dios no es verdad. Entonces esto quiere decir que tú todavía estás sembrando y que todavía no crece esa cosecha, pero tarde que temprano, dice Dios que no te equivoques, que de Él no se burla nadie y va a venir esa cosecha a tu vida. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:32 lo siguiente: mirar las señales, mirar la higuera, dice Cristo en Mateo 24:32. Cuando veas que sus ramas se ponen tiernas y reverdecen, eso significa que el verano se acerca. Amiga y amigo que me acompañas, de la misma manera, si tú ya estás viviendo en tu juventud o en tu mediana edad, con dolor, con sufrimiento,
con aflicciones en tu corazón, eso significa que las primeras cosechas están llegando a tu vida. Y es por eso importante que medites en esta ley espiritual de Dios y veas qué es lo que te has encargado de sembrar. Porque el que siembra para la carne, de la carne ciega corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, dice Dios. Cristo nos habla a través de las escrituras y te habla a ti, amiga, y me habla a mí y nos habla a todos. Y Cristo nos dice que nos quiere quitar, quiere cambiar a ese sembrador que siembra en un campo de la corrupción y de la carne, y te quiere arrancar de ese campo y te quiere poner en el campo de la fe, en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te quiere dar un nuevo morral de semillas, pero las semillas que habla Gálatas 5:19 del 23 en adelante, que son los frutos del Espíritu. Entonces es importante meditar qué tipo de vida estamos viviendo hoy en día. Porque déjeme decirle que hoy cada vez más personas están separando sus vidas, sus matrimonios. Cada vez vemos que de cada tantas personas que se casan, cada vez más y más se divorcian. Y es un dolor para nuestro corazón y para el corazón de los cónyuges y para el corazón de los hijos. Y uno se pone a pensar, ¿por qué hay tanto divorcio hoy en día? ¿Qué es lo que pasó en ese matrimonio si se casaron diciéndose que se amaban? Lo que pasó es de que los dos no hicieron caso o ignoraron esta ley espiritual de Dios de siembra y cosecha, y los dos empezaron a sembrar en el campo de la carne y la corrupción. Aunque vivieron 5, 3, 4, 10, 15, no lo sé yo, años felices, tarde que temprano vino la primer cosecha y los separó a ese matrimonio. Es un dolor, pero lo estamos viendo. Hermano, no hable de esto, pero es que lo estamos viendo cada vez más. Por eso es importante que meditemos en qué campo estoy yo hoy en día. En qué campo estoy sembrando. ¿Qué tipo de semilla estoy sembrando? Porque en ese campo en el que quizás estamos sembrando de la carne, es un campo de desolación. Es un campo de dolor y de sufrimiento. Pero en el campo en el cual Cristo te quiere poner, mire usted esto. Es un campo que nuestro Señor Jesucristo con su muerte, sepultura y resurrección lo ha arado, lo ha fertilizado, ha movido la tierra y es un campo tan fértil que simplemente al llegar a ese campo sus orillas están tan verdes que el hombre encuentra paz en ese campo. Me preguntó una persona que qué encontraba yo en las escrituras y le dije paz. Paz es lo que he encontrado en la palabra de Dios, y paz es lo que no tenía, y paz es lo que Dios a través de Cristo me ha dado, porque Cristo nos dice mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque el mundo de hoy aparentemente vive en paz mientras haya salud, mientras haya dinero y mientras todas las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas van mal, no hay paz. El tercer punto, ya para terminar. Aún hay tiempo de cambiar del campo de la corrupción al campo de la carne, el campo de la corrupción y la carne al campo de la fe en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú, amiga, si tú, amigo, obedeces y eres obediente y te dejas que Dios te transforme, como decía nuestro hermano, a través de Cristo. Porque las personas no somos transformadas nomás porque sí. Somos transformadas porque el poder de Dios viene a obrar en nosotros. Amén. A través del Espíritu. Por eso dice la palabra, y es con la escritura que empecé, porque la palabra para los unos es locura. Eso es conforme a los que se pierden.
pero para los otros es poder de Dios para salvación. Esto es conforme a los que se salvan. Amén. Mira, en el campo en el cual nuestro Señor Jesucristo, amiga y amigo, lo quiere poner usted va a sembrar ese tipo de semillas que Cristo le va a dar, que son los frutos del Espíritu. Un mismo fruto dividido en abundancia: amor, gozo, paz, paciencia. En esta misma vida vienen las recompensas de esos frutos y las gozamos porque hay paz, porque hay tranquilidad y porque déjame decirte que Cristo está contigo cuando estás en ese campo y no estás solo, sino que Cristo mismo te ayuda a sembrar esa nueva semilla que Él te da. Ahora, el problema, me dijo una persona: ¿y a poco ustedes no les pasan problemas que son cristianos? Claro, estamos en la carne, también nos enfermamos, también sufrimos, también lloramos. El problema no es lo que nos pasa, sino en qué campo estamos cuando nos pasa. Si nos pasa la aflicción y el dolor y el tormento cuando estamos en el campo de la carne, ¿a qué ha venido Satanás según Juan 10:10? Sino Satanás no solo ha venido, sino solo hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando estamos en ese campo, ¿a quién tenemos? En nuestro corazón. ¿Y qué es lo que viene a hacernos? Pero cuando viene una enfermedad, una aflicción y estamos en el campo del Espíritu, ¿quién está sustentando tu mente y tu corazón? Porque hay en veces que no se cura la persona, hay en veces que Dios se las lleva, porque ya la quiere con Él, porque está sembrando lo que Cristo le dio. Se cortan en esta misma vida las bendiciones, pero es importante para todos nosotros que estamos militando en el camino de Dios, de Cristo y en el camino de la fe, que cuando veamos, como dice Cristo, que la higuera reverdece, que sus ramas se ponen tiernas, eso significa que también vamos a estar recibiendo en esta vida las abundancias de lo que hemos sembrado. Y mejor aún, cuando veamos que este cuerpo exterior se va deteriorando, que este cuerpo exterior se va enfermando, que veamos que nuestra existencia terrenal está por terminarse, tenlo por seguro que el gran Dios justo te dará la más grande cosecha que tiene preparada para ti. ¿Y sabes qué es, amigo? La vida eterna. Y esto es para todos. Entonces, esperemos que estas palabras puedan ser atesoradas en nuestros corazones y meditemos, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y si tenemos vida, si respiramos, si caminamos por este peregrinar de esta vida, dice Dios, es importante meditar en esta ley de siembra y cosecha. Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias a todos nuestros hermanos y amigos que vinieron a este culto de adoración a Dios aquí en mi casa. Son bienvenidos. Dios les bendiga y le dejamos la oración a nuestro hermano Jorge, el hermano Héctor, la oración final para ser despedidos. Y Dios les bendiga para tomar un refrigerio y unas comidas. Dios les bendiga. No sé nada.